Buenas tardes. Nos encontramos acá reunidos a los fines de abordar un tema que se ha venido manejando hace mucho tiempo, pero que ha cobrado una relevancia particular y especial, sobre todo por la posible o probable asociación entre migraña, algunos tipos de cefalea migrañosa, inclusive migraña con aura y sin aura, y la presencia de esta anomalía anatómica del foramen oval permeable. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy, vamos a tratar de hacerlo en base a un esquema más o menos de la anatomofisiología del foramen, las condiciones fisiopatológicas que pudieran llevar a eso, los mecanismos probables posibles etiopatogénicos que lleva consigo la presencia de foramen, y quizá vamos a hacer una superposición o un overlapping de migraña, ictus, que está íntimamente vinculado a migraña, ACV, ictus y foramen oval. Sin embargo, vamos a tratar de diferenciar: una cosa es migraña y foramen, una cosa es ictus o ACV o enfermedad cerebrovascular y foramen, y otra cosa es el foramen per se. Pero vamos a tratar de hacer el manejo de todas estas evidencias que existen en la actualidad y que se seguirán produciendo, y sobre todo tratar de apoyarnos en el uso del Doppler transcraneal como una metodología de alta sensibilidad y especificidad para la detección y el futuro manejo ulterior de ese foramen, que en algunos casos será de manejo invasivo con cierre percutáneo del mismo, y en otras oportunidades manejo médico con antiagregación o inclusive anticoagulación. Para tales fines, para tales fines, aquí. Para tales fines, fíjense, aquí tenemos unos elementos como elementos premisa, en los cuales sabemos, por ejemplo, que hay una prevalencia de más o menos un 25% del foramen oval permeable en la población general asintomática, o podemos llamarla sana, o inclusive en estudios de autopsia. Pacientes que nunca sufrieron de nada de índole cardiovascular o cerebrovascular, sin embargo, cursaban con la presencia de foramen oval permeable. Eso va a ser interesante para esos casos, vamos a llamarlos, o sea, poder discernir en algún momento si la presencia del foramen en migraña o inclusive en ictus es causal o es casualidad o es incidental, ¿no? En segunda instancia, fíjense ustedes, los ictus o las enfermedades cerebrovasculares de causa indeterminada, o llamados también criptogenéticos, en un 30% son catalogados como indeterminados, pero cuando encontramos el foramen se dispara un 40%, o sea que probablemente no son criptogenéticos, sino asociados a la presencia de foramen oval permeable como mecanismo etiopatogénico o fisiopatológico. Sabemos que una de las causas que se ha estudiado en el caso de la presencia de foramen oval permeable en migraña y en enfermedad cerebrovascular es la posibilidad y la alta posibilidad de embolismo paradójico. Allí en el tercer punto, vean ustedes que algunos cuadros de foramen, eso está estudiado, eso está descrito, hay evidencia contundente al respecto. Algunos casos de foramen oval permeable se asocian, por supuesto, a migraña, tanto migraña con aura como migraña sin aura. Y es interesante eso. Nosotros aquí, hace ya más o menos unos 20 años que venimos haciendo estudios de foramen, pero por vía eco transtorácico y eco transesofágico, vimos esa evidencia, y no solamente en migraña con aura, como se describió originariamente, sino también en migraña sin aura. El síndrome de platinea ortodoxa, que son pacientes que sufren en especial un típico caso de disnea en paciente parado o sentado, que se desaturan, y está asociado a la presencia de foramen oval, y el síndrome de compresión del buceador, que se ha descrito que tiene una alta incidencia y prevalencia. Estos pacientes que sufren de eso cursan con foramen oval.
También la prevalencia de migraña con aura se duplica en pacientes con FOB. Eso quiere decir que probablemente los pacientes que tengan FOB van a tener más incidencia, el doble de migraña con aura. O sea, eso sí es bastante, ha sido estudiado por muchos años. Y hay muchos estudios, los estudios como el Premium, el Codicia, el PIX, demuestran de manera contundente esa posibilidad. Y los ictus criptogenéticos o de causa no determinada, que ya sabemos que un 40% tienen la presencia de foramen oval, fíjense como en un 59% aumentado a 79 en migraña sin aura y en 93% en migraña con aura. O sea que definitivamente el mensaje que nos está llegando acá es que impresiona una posible o probable relación, quizás más causal que incidental, entre la presencia de foramen oval permeable, que ya veremos después cuando tú nos expliques, Juan Pablo, las características técnicas para la detección del foramen, más allá del tamaño, el diámetro del foramen, la longitud del foramen, la asociación de foramen con otras anomalías, por ejemplo, aneurisma del septum o por ejemplo la red de Chiari o ateromatosis del arco aórtico, pero en todo caso sí está demostrado que en migraña con aura la presencia de ictus criptogenético y FOX se va a multiplicar, va a aumentar de una manera casi exponencial, de manera importante, ¿no? Asimismo, fíjense ustedes acá, se ha evidenciado disminución del número de crisis migrañosas, el número, o también la cantidad de días que el paciente perciba sufrir de migraña o de ataques de migraña cuando se cierra el foramen oval, cierre percutáneo generalmente con cualquiera de los dispositivos, Amplaxer, Figure, Starflex, etcétera. Eso es una evidencia que es contundente. Quizás más adelante, cuando veamos algunos puntos, no impacta en la solución de la crisis migrañosa, no la elimina de manera estadísticamente significativa, pero sí la duración de los ataques que el paciente venía cursando. Y algunos ensayos como el RESPECT, el REDUCE y el CLOSE demuestran una reducción de una comorbilidad también que se ve, que es el ictus isquémico recurrente cuando se cierra el foramen oval. Fíjense ustedes, para diferentes estudios, para el RESPECT 45%, para el REDUCE 77% y para el CLOSE 97%. Asimismo, la evidencia Gray supone igual eficiencia entre terapia anticoagulante, como dijimos hace unos minuticos, y antiagregante, y cierre de FO, perdón. Sin embargo, mayor sangrado con el uso anticoagulante y riesgo de arritmia cardíaca con el uso de dispositivos, por ejemplo, ampliación, que hemos visto en casi todos los estudios que hemos revisado y la experiencia que tenemos. Nosotros aquí en el centro médico, hace ya unos 20 y pico de años, hemos estado cerrando con el doctor Bruno Burger muchos forámenes ovales migrañosos. Generalmente el dispositivo más frecuentemente usado ha sido el Amplaxe y honestamente la incidencia de arritmia por generalmente fibrilación auricular transitoria ha sido muy, muy, muy baja. Y hemos cerrado con el doctor Bruno Burger una buena cantidad. De hecho, hay un trabajo que en algún momento hicimos acá, no lo tengo a la mano, pero está a disponibilidad cuando lo podemos colocar en la red, que hicimos con los muchachos de la RAM, una revisión de más de 10 años de cierre de foramen oval permeable en el Centro Médico Docente de la Trinidad, cierre de foramen oval permeable en pacientes migrañosos, tanto migraña con aura como migraña sin aura, y la mejoría de la frecuencia de las crisis, los días de crisis y la intensidad de las crisis fue contundente. No así en impacto en la mejoría y la eliminación de la crisis migrañosa, pero sí impactó en los días de migraña, en la frecuencia de esas crisis y en la intensidad de esas crisis. Fue contundente. Ese estudio lo realizamos hace más o menos unos 7 años, el residente que tuvo a cargo el doctor Iván Lett, y fue un estudio bien, bien interesante. Y el último punto acá, fíjense, menos efectos colaterales con dispositivo de Amplace, que es el que le acabo de mencionar,
en relación a otro, por ejemplo, el Starflex, el Gore o el Fibula, que también se ha usado acá para cierre percutáneo de foramen oval permeable. Vean ustedes acá, conocido por todo, bueno, la anatomía normal de las cámaras cardíacas herméticamente tabicadas, con sus válvulas, en este caso auriculoventriculares y las válvulas pulmonares, todas estas cosas, lo que sería el ciclo normal. Ahora en la siguiente, vean ustedes dónde estaría acá la presencia del foramen oval, que recordemos un poquito de embriología, no se fusionó el ostium primum y el ostium secundum o el septum primum y secundum y queda esa abertura allí, que es lo que hubiese sido la fosa oval y a veces se asocia a otras anomalías como la presencia de aneurisma del septum, con la presencia de red Chiari o la presencia de válvula de Eustaquio también, que son predisponen, pues son elementos embolígenos para que están asociados en este caso y que es una de las teorías que se asume, sería la teoría que explicaría el mecanismo etiopatogénico de la migraña en pacientes que tienen foramen oval permeable. Por supuesto, también se cumple más o menos la misma fisiopatología, el mismo mecanismo etiopatogénico para pacientes aquejados de ictus criptogenético para enfermedad cerebrovascular isquémica, en este caso uno intuye que cardioembólica, ¿no? Okay. Para ese detalle que estamos hablando, después el licenciado Juan Pablo, que es experto en Doppler transcraneal y toda la parte de neurosonología, nos habla de toda la parte técnica y cómo se detecta y cómo se abordan todos estos elementos vasculares y anatómicos cardíacos. Fíjense, la anatomía y fisiopatología del foramen oval. O sea, cómo ese foramen oval, su anatomía, en este caso, que ya dijimos más o menos de dónde proviene esa anomalía, va a impactar tanto en migraña como en ictus, en este caso ictus criptogenético, ictus isquémico. Fíjense la presencia del mismo por no adhesión del septum primo y secundo, ostium primo y secundo, no sé, que debería cerrarse las primeras 3 semanas del recién nacido. Sin embargo, no sucede eso y queda ese huequito que sería el foramen. El foramen oval se detecta, fíjense ustedes acá, 25 a 37% de individuos sanos, asintomáticos, por estudios de autopsia, lo dijimos previamente, en 10 a 26% por eco transesofágico y fíjense ustedes, 25 a 35% por Doppler transcraneal, o sea que la sensibilidad y la especificidad por Doppler transcraneal es superior, definitivamente, y ya veremos algunas ventajas también, como pudiera ser que es un estudio que se puede hacer con relativa facilidad, después tú lo vas a explicar de manera más sencilla, no requiere grandes cosas, se puede practicar la maniobra de Valsalva, que a veces dificulta en pacientes, porque una de las dificultades del eco transesofágico es que hay que sedar al paciente. Paciente sedado es muy difícil que colabore para una maniobra de Valsalva. O un paciente con un ictus que tenga una disfagia, un problema de glutorio, es muy difícil. En cambio, esa limitante no la tenemos para los fines del Doppler transcranial. No existe esa limitante per se. Es un estudio que se puede hacer más fácilmente en serie. Pues. Asimismo, el diámetro del foramen oval en individuos asintomáticos, fíjense la variabilidad desde 1 milímetro 10 hasta 19 milímetros con una media de 4,9 milímetros. Recuerden que con un émbolo, un coagulito de 1 milímetro me puede tapar una rama cortical o una zona bordezón córtico cortical. Y por ejemplo, un coagulito de 3 milímetros me puede tapar un tronco de la cerebral media, o sea que me puede producir un ictus formal. Entonces, estamos hablando que el diámetro del foramen es importantísimo y tú lo detectas muy bien en Doppler transcraneal para ver esas características. Si bien es cierto, el Doppler no nos dice el tamaño, pero se intuye por la cantidad de burbujas, de micro burbujas que pueden pasar en tantos segundos. Sí, ¿no? hay una escala que nos permite medir eso, bueno, ya lo vamos Que a ya revisar. el licenciado Juan Pablo la va a establecer, que eso es importantísimo porque
Si bien es cierto, el eco que es la ventaja del transesofágico, ¿no? Él es capaz de ver en vivo el foramen boquete, el directamente. foramen y su diámetro, y si hay alguna anomalía asociada, un aneurisma del septum auricular o alguna válvula de Eustaquio o una red que hay, el foramen oval no, pero se puede estimar por algunas variables sonográficas, Correcto. algunas variables de insonación, ¿no? Asimismo, fíjense en esta correlación foramen oval permeable, migraña e ictus. Entonces, queda siempre esa cuestión más que uno se plantea, ¿es una causalidad o es una casualidad o es incidental? O la evidencia que hasta ahora hemos manejado y muchos años manejando migraña, dolor migrañoso de todo tipo y cierre de foramen, la mejoría de la frecuencia de las crisis, de la intensidad de las crisis y de los días de duración de la crisis migrañosa nos hace pensar que hay un fenómeno netamente causal, De más que causalidad. incidental. Total. Y lo que en un futuro se puede establecer hasta qué porcentaje es causal y quizás por teoría bayesiana qué porcentaje es incidental, ¿no? Algunas series en algún momento hablaban que hasta un 50% es causal y un 50% es incidental, pero yo creo que eso todavía queda mucha tela por cortar para tratar de Claro. llegar Sí, sí, a ese porque número, ¿no? indistintamente si es causal o no, al atacar ese problema, esa patología del foramen oval y conseguir en el paciente que haya una Mejoría. mejoría, indudablemente ya estamos dando una mejor calidad de vida. Así es. Y creo que esa es una de las cosas Sí, que más nos interesa y eso fue el motivo de algunos estudios. El estudio Premium, el estudio Codicia, el estudio PIX, impactaron fue en eso, en calidad, lo que llaman la actividad de la vida diaria del paciente migrante. ¿Cómo impactó el cierre percutáneo del foramen oval permeable en ese paciente, en el número de crisis, en la duración de crisis en el mes, en la intensidad de la crisis, más allá de que la crisis no se resolvió nunca, pero claro, impacta en la calidad y eso tiene un gran valor en medicina también. A veces no todo es curativa, hay cosas también paliativas, ¿no? Y eso tiene claro. un gran valor. Aquí rapidito hay un par de estudios que son interesantes para que hablan mucho de cierre de foramen y migraña, como el estudio de Anzola, está un poquito vetusto, pero tiene valor, no ha sido, también no ha sido, no hay demostraciones nuevas que digan lo contrario y el estudio de Webster también. Nos ayuda mucho, lo pueden revisar, simplemente se los menciono porque son estudios que son interesantes, sirven tanto para valoración de foramen y migraña como para valoración de foramen e ictus. Ahí se cumple mucho esa superposición, ese overlap que a veces sucede en estos pacientes, ¿no? Fíjense, y por eso les estaba diciendo eso. Definitivamente variables independientes, pero en algún momento se pueden solapar. Migraña y foramen, ictus y foramen, migraña, ictus y foramen, todos metidos en un caldo, ¿no? Luego, fíjense ustedes acá, migraña con aura en mujeres con sobrepeso, desbalance hormonal, uso anticonceptivo, de contraceptivos y tabaquismo. Definitivamente eso es una migraña complicada, la cual es casi indistinguible de un ictus. Una migraña complicada es casi indistinguible de una enfermedad cerebrovascular. Y si está la presencia del foramen oval permeable, bueno, es el desastre, ¿no? Hemos visto casos donde se pueden ver elementos compatibles con infarto hemorrágico, lo cual es un ACV, una enfermedad cerebrovascular de una cuantía importante. El circuito más afectado estadísticamente, y nosotros también lo hemos visto, es el circuito vértebro-basilar, el circuito posterior, que también lo insonamos Ujú. en Doppler transcranial, y tú tienes algunos casos que hemos hecho y hemos insonado bastante la basilar y las vertebrales también, bueno, Sí, claro. una y una, derecha e izquierda, ¿no? Las Y la vertebrales. vacilar también, que La bueno, basilar, que es un eje ahí importantísimo. del circuito posterior. Y fíjense ustedes acá la presencia de foramen oval permeable en migraña con aura, 48%. Migraña sin aura, 23%, pero también lo hay. Y en controles sanos, 20%. O sea que la presencia del foramen sí pareciera tener un papel más causal, etiológico, etiopatogénico y quizás fisiopatológico
en la génesis de los tipos de Sí, migraña, o sea, sin aura o con aura. creo que hay una relación directa ya demostrada con todos los Todos los estudios. estudios en mayor, números más, números menos, pero aportan elementos de convicción para decir que sí hay una evidencia que aporta elementos allí para decir que hay más que una casualidad o elementos incidentales, una casualidad, una causalidad. Y en migraña con aura es importante cómo es ese shunt derecha-izquierda en reposo, cómo es ese shunt con maniobra de Valsalva y cómo es el diámetro que ya dijimos. Es difícil estimarlo por Ujú. verlo por Doppler transcranial, pero se puede estimar. Sí, la Entonces, magnitud, claro, en base a, ya es Juan Pablo, proporcional a la cantidad de burbujas que pasan. eso ya Juan Pablo lo va a demostrar rapidito algunos mecanismos etiopatogénicos que se sugieren el foramen oval pudiera producir la migraña. Más o menos comparten algunas similitudes con los mecanismos etiopatogénicos quizás del mismo ictus criptogenético, en la enfermedad cerebrovascular isquémica. Uno, fíjense, el mecanismo de embolía paradójica, eso es fundamental. En la presencia de esa anomalía, ese orificio ahí en esa zona del tabique, con elementos protrombóticos, trombofílicos, hace que se produzca ese fenómeno trombótico y por ahí viaja de manera paradójica elementos que van a la vasculatura cerebral, ¿no? En este caso, y ya elementos periféricos también, se han visto elementos en coronaria, en extremidades, etcétera, a nivel renal, embolismo periférico. Hay un estudio que fue el estudio pelvis, que es el Paradoxical Embolism, Larynx and Ischemic Stroke, que básicamente planteaba que la premisa era que existiera elementos protrombóticos que viajaran por ese tabique produciendo embolía paradójica. Sin embargo, no siempre se demuestra el elemento trombótico, ni siquiera en el síndrome del viajero que hemos visto, Ujú. el síndrome del Sí, turista, hasta en un 10% tienen trombosis asintomática. Un 10% es algo llamativo. sí. También el otro mecanismo es la formación de trombo in situ en el canal anatómico anómalo, en el canal del foramen, ahí en esa zona que tiene una longitud estimada en milímetros, se pudiera formar un trombo y ese trombo es desprendido luego para producir embolía. Por supuesto, si el foramen oval se asocia a aneurisma del septum o alguna otra anomalía emboliana, bueno, el problema es mayor, ¿no? Eso Claro. sí se ve mejor, se puede estimar mejor por eco Sí, transesofágico y claro, por ya es un estudio eco más ya específico. cardíaco, ¿no? Ujú. Eco transtorácico y más Más específicamente. invasivo también, pero claro, si ya hay esa sospecha, Eso se es, va a ayudar mucho eso más. es. La turbulencia en cavidades izquierdas, en caso de foramen oval y aneurisma del septum, la turbulencia evidentemente es mayor. Y eso se ha descrito que el grado de protrusión del aneurisma del tabique, si es 10 milímetros, si es 11, si es 15, si es 12, va a impactar en la severidad del embolia. Y la predisposición a arritmias cardíacas. Estos pacientes, por un mecanismo disautonómico, pudieran tener más incidencia de fibrilación auricular transitoria. Eso también favorece mecanismos embólicos y, por supuesto, los shock extracardíacos, que ahí no los localizamos con Ujú. foramen oval, que serían la fístula arteriovenosa pulmonar y la hipertensión pulmonar, que son otro tipo de Sí, eso mecanismos. es otro tipo. Eso ya no los capta el Ujú. foramen oval, el Doppler transcranial, pero es donde tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Claro, Un equipo multidisciplinario tratando de valorar y tratando de abordar ese paciente aquejado de fenómenos tromboembólicos, ¿no? Y en este caso, la migraña con todo este cortejo etiopatogénico como posible causa a través del foramen oval, ¿sí? Migraña, ictus y detección de foramen, el Doppler transcranial tiene mayor sensibilidad para la detección de shunt de derecha a izquierda, foramen oval. Mayor sensibilidad, eso está estudiado y demostrado. Asimismo, el Doppler transcranial posee mayor especificidad en la cuantificación del shunt en el órgano diana. O sea, si el shunt es así, de esta manera, el infarto que se está produciendo es más contundente dependiendo lo que vea el Doppler, la magnitud del foramen. la magnitud del foramen.
Y en el traje esofágico permite, eso sí, como ya lo hemos dicho estos minutos, visualiza mejor el tamaño, el diámetro del boquete, del foramen, y otras fuentes hemolígenas que pudieran estar asociadas a aneurisma del septum, ateromatosis del arco, red Chiari, válvula de Estaquio, etc. Y para el traje esofágico, la limitante que lo dijimos hace unos minuticos también, requiere sedación, lo cual no podemos llevar a cabo maniobra de Valsalva, que es importantísima, y es limitada en pacientes que tienen problemas de deglución. Entonces, ahí tenemos una limitante de cierta importancia. Yo creo que, Juan, deberías arrancar, que nos dé un Sí. poquito cómo detectas ese foramen, Ujú. eh, qué estrategias tienes con el Doppler transcranial para tratar de detectar ese foramen y cómo valoras a la vez en concomitante toda la vasculatura del polígono de Willy y la vasculatura cerebral. Creo que eso es algo de interés, Claro, ¿no? sí, bueno, gracias, doctor, por la oportunidad. Fíjate, hablar de lo que es la ecografía es un tema complejo, bastante largo, y hablar de la neurosonología, bueno, aún más complejo. Pero en vista de eso, Biasonic, que es la empresa que fabrica el equipo Dolphin, ha desarrollado un software bastante versátil que incorpora elementos de inteligencia artificial, incorpora lo que es la tecnología robótica, es uno de los pocos en el mundo que cuenta con esta tecnología, y eso ha hecho que sea mucho más fácil lo que es el estudio de la neurosonología. En Venezuela contamos con este equipo y nos ha permitido el diagnóstico de múltiples casos de foramen oval permeable. Básicamente, yo siempre le digo a las personas, si tú tienes una migraña recurrente, puedes ir a que te haga un eco Doppler transcranial, porque eso te va a ayudar a identificar más o menos lo que hablábamos ahorita, la causalidad posible de esa migraña. Con el eco Doppler transcranial Dolphin, nosotros lo que hacemos es que isonamos arteria por arteria cada una del polígono de Willis, arteria cerebral media, que es una de las principales, arteria cerebral anterior, arteria cerebral posterior en su segmento P1, P2, el circuito posterior completo con sus ambas vertebrales y su arteria basilar, y a través de la ventana transorbitaria podemos ver lo que es la arteria oftálmica y el sifón carotidio. A través de la ventana submandibular podemos ver también lo que son las carótidas, y ya con eso nosotros podemos tener un enfoque completo del estado vascular del cerebro de este paciente. Podemos detectar si hay vasoespasmos, si hay estenosis, y si por supuesto están pasando microburbujas del sistema venoso al sistema arterial, que es lo que hacemos básicamente en el estudio del foramen oval permeable. En este estudio lo que hacemos es que colocamos la sonda robótica para asegurar que no haya un movimiento de la mano del operador, y sonamos específicamente la arteria cerebral media del lado derecho, o también pudiera ser la del lado izquierdo. Y en ese momento que ya tenemos una grabación basal de cuál es la velocidad de ese flujo, la profundidad en la que se encuentra esa arteria, etcétera, ya identificamos la arteria cerebral media, entonces se procede a la inyección de una mezcla de microburbujas que es muy fácil de preparar, que es con solución fisiológica y dos inyectadoras, que se inyecta a través del sistema venoso con un yelco, que se coloca una vía periférica normal, y bueno, se hace esa inyección, y al momento que se hace la inyección se le pide al paciente que haga la maniobra de Valsalva, que no es más que pujar un poco para ayudar a que esas burbujas suban en caso de que el foramen oval esté abierto. Expiración forzada con glotis cerrada. Ese es el Ese es principio el de, término de médico. maniobra de Valsalva. Perfecto, Expiración forzada con glotis cerrada. con glotis cerrada. Entonces, en ese momento Pujar, nosotros, pues, creo yo. pujar. En ese momento estamos nosotros observando todo el flujo sanguíneo a través de la pantalla que nos ofrece el sistema, y a través de un software especializado que se llama análisis de hits o análisis de señales de alta intensidad, podemos visualizar la cantidad de microburbujas que pasan, que llegan al sistema cerebral vascular, y en base a esa cantidad de burbujas nosotros estimamos la magnitud del foramen oval. ¿Okay? Hay una escala de 0 a 4, donde 0 obviamente está cerrado, 1 es el primer nivel y 4 es el foramen más amplio que se haya medido. Entonces, en base a eso nosotros podemos ya diagnosticar
que hay un foramen oval permeable y con ese estudio, bueno, ya se refiere entonces a lo que es la cardiología, como usted lo dijo, para el cierre percutáneo de ese. Una pregunta que te hago, Juan Pablo, que eso puede pasar. Hasta un 10%, 10-12% se ha estimado que la ventana temporal, que es la que usamos generalmente con la sonda robótica, pudiera ser dificultosa para captar la señal de microburbujas pasando, los hits de microburbujas. ¿Qué estrategia, si no conseguimos una buena ventana que hasta en un 10-12% pudiera pasar? ¿Qué estrategia crearías o qué estrategias tenemos para esos casos? Sí, fíjese, eso está totalmente descrito, entre un porcentaje cercano al 10% de la población no tiene buena ventana Eso es. temporal. Y hay una prevalencia mayor en el sexo femenino. Y en personas de Eh, más edad, ¿no? sí, porque el hueso temporal o está muy calcificado, muy grueso, o incluso en algunos casos está neumatizado. Todo eso nos impide ver hacia allá. Sin embargo, lo último que se ha desarrollado a nivel mundial son los ecopotenciadores. La ventaja de estos ecopotenciadores es que al inyectarlo es como una especie de medio de contraste que nos permite isonar las arterias. Pero algo bien interesante que es válido destacar aquí es que esos ecopotenciadores, la mayoría, están constituidos por microburbujas. Entonces, al nosotros inyectar ya la microburbuja, básicamente estamos como inyectando un medio de contraste. Tal cual, tal cual. Entonces, esa ventana del 10%, bueno, se disminuye un poco y nos permite, bueno, ampliar un poco el margen de cantidad de pacientes que le podemos hacer esta Y prueba. lo otro que lo hemos hecho, cuando hemos hecho estudios de forama, y hemos hecho unos cuantos, es tratar de insonar otras arterias inyectando contraste. Podemos insonar la carótida, Ujú. podemos insonar la vertebral, Sí, por utilizar podemos otras ventanas. utilizar otras Utilizar ventanas que otras de ventanas. repente son en este paciente en cuestión pudieran ser más fácil. O sea, isonamos otras arterias, pero inyectando igual Ujú. solución Claro, salina y tratando de ver los hits sí. que se puedan estar dando de microburbujas, ¿no? Es muy básico al principio porque si estamos inyectando algo en el sistema venoso, en cualquier arteria donde pase microburbuja, ya nos está diciendo que hay una comunicación que por lo general es a nivel cardíaco del foramen. Exacto. Pues en Ujú. condiciones normales, el tabique no debería pasar No nada, debería, ¿no? no. Entonces, si pasa alguna microburbuja, sea una, sean 13, sean 42 o 58, como el último caso que Sí, que hicimos, lo tenemos aquí, que es por un cierto. boquete, ahorita Juan Ujú, Pablo lo va a demostrar, definitivamente lo que nos está diciendo que hay una anomalía anatómica, un shunt, ujú, que condiciona un paso anómalo de un ujú. lado, en este caso, derecha, izquierda. Izquierda. Eso es importante porque eso puede presentarse, ¿no? Sin Sí. embargo, fíjate cómo lo puedes resolver, ¿no? Ujú, Ahora, fíjate, Juan Pablo, suponte tú, y lo hemos vivido, eh, descubres que o sospechas que es un foramen 4, lo ujú. llamamos foramen cortina, porque cortina se llama porque el efecto, ya Juan Pablo lo va a demostrar, el efecto Doppler se pierde y se ve como una cortina literalmente. Entonces ya uno estima que es un foramen de diámetro grande y probablemente una longitud importante y probablemente con unas paredes gruesas y probablemente con alta turbulencia y por ende gran potencial embolígeno. Entonces, es un foramen grandísimo. Allí, ¿qué estimas? Bueno, Paso básicamente, ulterior. sí, básicamente esto es un paciente que tiene que ser referido inmediatamente al área de cardiología Para un traje intervencionista. esofágico, ¿verdad? Sí, Confirmatorio, que lo que sí, va a definir la morfología sí, del foramen ya en ese y punto. probablemente ya para cierre, ¿no? Ya en ese punto, lo que el cardiólogo intervencionista tiene que hacer es planificar y en base a la topografía, la magnitud del foramen, bueno, qué dispositivo utilizar. Exacto. Y probablemente lleve consigo también el uso antiagregante Sí, por un tiempo sí, finito, o a veces si el potencial embolígeno es muy elevado, muy probablemente lleve también el uso sí. anticoagulante. En esos casos, nosotros combinamos la prueba del foramen oval con la prueba del Brell Holding Test, que es la prueba de contención de respiración, que nos habla también de un posible riesgo. Porque, bueno, ante un foramen grande, como usted lo dijo, hay un posible riesgo que haya Que es lo que quería que hablara. embolismo. Tenemos el Doppler, el equipo de Ujú, Viasonics, ujú, nos permite también esa posibilidad de detectar esos casos demasiado riesgosos, ujú. ¿no? Que hay que ponerlos en cuestión porque son casos que hay que manejarlos un poquito diferente. Sí, Probablemente cierre percutáneo con antiagregación o cierre percutáneo con anticoagulación
es una terapia más combinada. Sí, por supuesto, vigilancia de los factores de riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad, porque bueno, ya el equipo te está diciendo a través de esta prueba que hay un riesgo importante de que haga un evento cerebrovascular. Obviamente, eso es importantísimo. Ok, ok. ¿Tú quieres mostrar algo ahorita, por favor, de lo relevante de Juan Pablo aquí? Aquí, fíjense, un momentico antes de retirar acá, rapidito, ya Juan Pablo lo va a explicar de manera gráfica, que habla más que mil palabras. Fíjense ustedes la clasificación de las microburbujas que pasan, ¿no? O el chunt. Ujú, Juan Pablo aquí hablaba de cuatro, aquí esto es otra escala, pero fíjense de manera sencilla. Cero, no pasó nada de burbujita, de microburbuja. De 1 a 10 señales sería un leve. ujú, De 10 a 25 señales o microburbujas o hits ujú, sería un moderado. Más de 25 hits o microburbujas de señal es un patrón ducha, ujú, parece una llovizna. Y el patrón cortina que les había mencionado ya es un patrón de severidad, que es el patrón de reserva que tú mencionabas, que probablemente va a requerir un abordaje, factores de riesgo, alto potencial embolígeno, antiagregación o anticoagulación y cierre temprano percutáneo con cualquiera de los dispositivos, ujú. Starflex, etcétera, Figula, Amplaxer. Fíjense, a eso vamos precisamente para que te metas de una vez en el aparato. Fíjense acá algunos estudios de esto. Cierre percutáneo con antiagregación y anticoagulación, por supuesto, en el ictus criptogenético. En migraña, mejoría de la duración de las crisis, sobre todo los días de crisis, los trabajos de Schwerman y Mayer, y mejoría de la frecuencia e intensidad de las crisis. McNamara, Iglesias y Azuay. Iglesias Azuay es un médico venezolano que trabaja en el Mass General en Boston. Es un cardiólogo intervencionista y muy dedicado al manejo de cierre percutáneo de foramen. Ignacio Iglesias es la Universidad de la ULA, pero actualmente es radicado en Boston y es cardiólogo allá. Fíjese la mejoría de las migrañas, hasta un 76% demostró McNamara e Iglesias con el cierre del foramen Eso oval, es ¿no? Migraña. prácticamente, No es una curación, claro, pero una pero mejoría que lo va a agradecer el paciente eso, calidad totalmente, y una claro. mejoría contundente, o sea, no hay duda. Ujú. Los aportes también el estudio MIX, que es el Migraine Intervention Starfleet Technology, y los estudios Premium y Escape, prospectivos, randomizados. En general, todos estos estudios lo que han demostrado la mejoría, como dice Juan Pablo, de la frecuencia de las crisis, de la intensidad de las crisis, de los días de crisis migrañosa, calidad de vida, más no en ningún momento estamos diciendo que hay una curación de la Claro. migraña. ¿Okay? Y se cumple tanto para migraña con aura como para migraña sin aura. Vamos con Juan Pablo, por favor, para que nos demuestre con el Viasonics cómo es la detección, qué es lo que consigue, etcétera, etcétera. Perfecto, bueno, entonces vamos a entrar en lo que es a ver el software como tal, que nos permite entonces ya el análisis de todo lo que es la velocimetría del polígono de Willis y hacer distintas pruebas y maniobras que nos van a ayudar a determinar cuáles son los factores de riesgo y qué es lo que pudiera tener el paciente en ese momento. Entonces, vamos a ver la pantalla. Ve describiendo, por Ujú. favor, paso a paso, Sí, para empapar un poco lo que dijiste ahorita, pero llevarlo la parte sí. pragmática, la parte práctica. Como usted dijo, doctor, muy bien lo describió, la ecosonografía tiene una cantidad de ventajas. No hay que trasladar al paciente a ningún sitio, de moverlo desde su cama. Se puede repetir cuantas veces sea necesario, no requiere sedación y es un estudio que no tiene contraindicaciones, ¿ok? Porque es un estudio no invasivo, no agresivo y eso, bueno, representa una gran ventaja que es súper repetible. En esta pantalla que estamos viendo es el resultado del estudio. En este lado, sí se ve el cursor, ¿verdad? Ok, Sí, en este lado es el flujo sanguíneo del paciente y todas estas flechitas que están aquí arriba de color amarillo nos señala que hay en ese momento, está pasando por esa arteria un microémbolo aéreo, que son las microburbujas que nosotros inyectamos. Entonces, ya aquí podemos tener un estimado de que están pasando esas microburbujas a nivel de la arteria cerebral media en esta otra ventana el software nos pone una foto de cuando pasó esa micro burbuja y aquí nos hace un análisis tipo más gráfico donde él toma en cuenta la energía
de esa señal de alta intensidad para poder determinar incluso la etiología. Por ejemplo, nosotros en este caso sabemos que son microburbujas porque nosotros mismos la inyectamos. Pero en el caso de que un paciente está hospitalizado, está en una unidad de cuidados intensivos y tiene la sonda robótica y estas hits o estos émbolos comienzan a pasar, nosotros podemos analizar todo este gráfico y saber el origen del embolismo que el paciente está haciendo. Ya sabemos que puede ser un embolismo aéreo, puede ser un embolismo graso o puede ser simplemente un émbolo o coágulo de sangre. Saber la etiología del émbolo que está pasando por allí, bueno, indudablemente nos va a ayudar a ir a la raíz y atacar la causa. En este caso ya sabemos que son émbolos aéreos, son microburbujas y el software, bueno, nos lo identifica aquí con esta flechita. Yo quisiera repetir aquí el sonido que nosotros podemos detectar cuando está pasando la microburbuja a través de esa arteria. Como todos saben, el sonido de un Doppler, bueno, todos lo conocen, un sonido arterial, es un sonido cardíaco, un sonido de sístole, pero en ese momento se ve interrumpido por las señales de la microburbuja que suenan exactamente de esta forma. Debo decir un momentico, que esto es un caso de la vida real, el Sí, caso que esto lo acabamos de hacer hicimos la semana hace, pasada, sí, ¿no? por aquí está la fecha, esto lo hicimos la semana Una pasada, pasada exactamente. paciente con una paciente migrañosa severa, lo que llaman hoy en día migraña crónica, migraña con ahora con cambio de patrón. Ujú. Y un dato que nos llamaba la atención es que su aura, el aura de la señora, de la paciente en cuestión, el aura había cambiado, se había hecho una aura más prolongada, una aura visual, que es el 70% de las auras, se había hecho más prolongada. Eso nos puso a pensar la posibilidad de que tuviese un foramen y efectivamente lo demostramos con el Doppler transcranial. Sí, entonces, bueno, cuando estábamos disonando la arteria cerebral media del lado derecho, luego posterior, unos segundos posteriores a la inyección de las microburbujas, nos conseguimos con este sonido y el software identificó lo siguiente. ¿Ok? Esos son como una especie de burbuja, o sea, son una especie de burbuja, no, son como sonidos de artefactos, sonidos que no son normales de los latidos cardíacos, del flujo sanguíneo, y por eso el software los Repítelo detecta por favor, y Juan los Pablo. analiza. Sí, vamos a colocar otro que está aquí. Pues en el tercer ítem se da el fenómeno cortina. Entonces, Ok, dispáralo ahí, por favor. ok. ¿Cuál sería? Sí, ese sonido es el sonido típico de cuando están pasando las microburbujas. Luego el software finalmente, cuando nosotros le decimos aquí que nos analice en un informe, fíjese, aquí podemos ponerlo, aquí en resumen, él nos los contabiliza, ¿no? La duración de la prueba fueron 48 segundos y en esos 48 segundos pasaron 57 hits o 57 microémbolos y por eso él califica que este paciente tiene un foramen oval tipo 4. Según la escala que usted mostró, cero Cortina, un efecto ya, cortina. este es, sí, ya Severo, es pues. severo porque fueron muchos émbolos, entonces lo califica como tipo 4. Perfecto. Entonces, bueno, hay mucho de qué hablar en lo que es la neurosonología, pero obviamente hoy no pudiéramos abarcar Y tanto, el pero holding de reserva, ¿no tienes algún video para sí, sí, estimar sí, sí, por supuesto. que hablaste hace unos Yo minutos? creo que a este mismo paciente también se lo Sí, se le hizo, hicimos. creo que sí. De todos O Juan modos, Romero también. vamos a ver. Ah, ok, Juan Romero de Romero, Grandote también. Romero, vamos a buscarlo aquí. Fue un foramen bastante importante. De hecho, está a punto, ya lo vio el doctor Burger, va a ser cerrado. Ok, Probablemente con un amplaxer. ok. Aquí está este otro paciente que lo consigo más rápido. Vamos a ver. Ok, el informe, ¿no? Para irnos directamente al resultado. Esto es lo que nos muestra, estos fueron los gráficos en la arteria cerebral media, todo esto es del lado izquierdo y del lado derecho, las velocidades que nos muestra el equipo en la bifurcación, en todas las arterias, El índice de pulsatilidad, que es el índice de importantísimo. O pulsatilidad resistencia, impedancia que da también. mucha información Estenosis, a lo que es el paciente, bueno, crítico, paciente con aterosclerótico. hemorragia, con estenosis, con incluso tumores cerebrales que impiden que el cerebro se irrigue correctamente. Esta es la prueba de contención de la respiración, ¿ok? Él nos muestra los resultados en tres modos. El modo más gráfico y más fácil de ver para mí es este que está aquí. En esta línea verde, antes de la línea verde, el paciente estaba respirando normalmente
Y aquí en esta línea verde se comienza a producir la apnea. Lo normal es que el paciente haga un aumento de la velocidad del flujo sanguíneo cerebral como una respuesta a la hipercapnia, ¿no? A la concentración de CO2. Y ese aumento debe ser sostenido. Vemos que en este paciente fue un aumento muy breve y luego la velocidad se vino abajo, no hubo un mayor incremento y así más o menos terminó. Entonces, gráficamente el software nos lo puede mostrar aquí en esta tabla, donde vemos que el aumento fue apenas de un 7% en la velocidad pico. Un aumento muy pobre, muy poco. Normalmente se espera un aumento de mayor al 30 o un 40%. Entonces, el índice de este paciente es apenas 0,1 y eso nos habla de que obviamente hay un riesgo porque la capacidad de autorregulación cerebral de este paciente ya está agotada. O Está sea, menoscabado, sí. se menoscaba con mucha Tiene facilidad minusvalía. y hay un riesgo entonces que el paciente pudiera presentar. Esto simplemente no es para asustarse, esto simplemente es para que el paciente introspectivamente y de la mano con su médico Tomar medidas, ¿no? vea cómo su estilo de vida, vea cuáles factores de riesgo Prevención. hay y pueda actuar de forma Si preventiva. tienes a Juan Romero, que Sí, ese foramen es importante, sí, Juan vamos a Pablo, porque es verlo muy aquí. ilustrativo. Cargar. Caso, estamos hablando aquí con Juan Pablo, el experto en neurozonología, nuestro técnico experto en neurozonología, porque son casos de la vida real, no son casos del libro, de enciclopedistas, nada de esto, sino son casos pacientes con síntomas importantes, con hallazgos signológicos también llamativos, y en este caso ha demostrado pues, que tienen elementos Sí. embolígenos, en este caso forámenes importantes, demostrados por insonando la cerebral media, se obtienen estos fenómenos del Doppler transcraneal, ¿no? Sí, aquí tenemos este Para paciente. con foramen oval positivo y forámenes de cierta cuantía estimados por efecto cortina o por efecto regadera, efecto lluvia, ¿no? Que son los más Sí, severos, los más elevados, ¿no? vamos a escuchar a este paciente. Bueno, así suena cuando pasan los émbolos por la arteria cerebral media. Y bueno, ese paciente tenía un foramen grado 3, pasaron 39 émbolos en 45 segundos. Y bueno, eso ya está más que claro que es un paciente que tiene que ir, me imagino que ya fue referido Sí, también. ahí Sí. con el cardiólogo. Y bueno, esta es la prueba FOB. A ese paciente también se le hizo una prueba De de reserva, contención de respiración y bueno, exacto. también salió positivo. Bueno, este paciente creo que tenía un poco de obesidad, tenía algunos factores Tiene de riesgo. bastantes factores, tiene Ujú. tabaquismo, etcétera. Sí, tiene factores de riesgo adicionales que hay que trabajar también. Es Claro. la idea, ¿no? Ujú. Porque es una Sí. manera de hacer prevención Sí, esto hasta ahora, bueno, se hacía de otra de forma, otra manera pero ahora tenemos una herramienta, bueno, que lo grafica, que nos y dice no invasiva. y no invasiva. El paciente viene al consultorio, se sienta, una prueba que no tarda más de 40 45 minutos, cuando mucho, porque claro, vemos también más allá, analizamos arteria por arteria, pero la prueba en sí de la inyección dura, fíjate, 45 segundos, un minuto, 2 minutos. Que te iba a preguntar, Juan Pablo, que lo hemos hecho también, pero hacer un análisis retrospectivo. Que lo hicimos, nos resultó, ¿te acuerdas? Entrando por la vía transorbitaria, ver el sifón de frente nos llamó la atención, ¿no? Sí, Y uno puede intuir ateromatosis del sifón, etcétera. ¿Qué sí, opinión te sí, merece ese es. esa ventana transorbitaria, ¿no? Es una ventaja importante porque, como lo dijimos, hay pacientes que por la vía temporal no podemos ver mucho, pero bueno, por la vía transorbitaria casi siempre se puede No, y ver. tienes el sifón enfrente, Lo ¿no? puedes ver de frente y puedes entonces analizar su índice de pulsatilidad, su índice de resistencia, qué velocidades tiene él y si hay estenosis o no. Entonces, En sus ramales, ¿no? Del sí, polígono, claro. es muy importante la isonación de esa arteria porque nos da una proyección de cómo está el estado cerebrovascular del paciente. Ok, si yo te preguntara ahorita aquí tres cosas que le pudiera sugerir a un paciente que suponte tú te lo mandan para evaluar un problema, supuestamente un síncope, una perturbación de conciencia, ¿qué le sugerirías adicional? Te lo mandan para que le hagas un Doppler y ya está. Un Ok, Doppler sencillo, fíjense. básico, basal. mm, ¿Qué le sugerirías tú a ese médico que está indicando ese Doppler transcranial basic, basal, ¿no? Nosotros, cuando nos llegan este tipo de pacientes, lo primero que hacemos es un escaneo o una exonación de las principales arterias del polígono de Eso Willis. es.
En base a Hace como un eso, sorbi, ¿no? sí, Un sí, sorbi, ese es como el punto de un entrada. sorbi. Un muestreo, un muestreo. Analizamos las principales arterias y en base a lo que vayamos viendo, velocidades, estenosis, posible vasoespasmo, incluso también nos sentamos y conversamos con el paciente a ver cuáles son sus estilos de vida y sus hábitos más comunes. Luego integramos toda esa información en el resultado del informe y entonces en base a lo que se haya visto, bueno, obviamente se refiere a los especialistas que obviamente manejen la condición específica que se encuentre en ese paciente. Hemos visto pacientes con estenosis, hemos visto pacientes incluso que luego una hemorragia suranoidea comienzan a entrar en esa ventana de vasoespasmo y vamos viendo, porque hacemos estudios consecutivos, vamos viendo cómo esas velocidades comienzan a aumentar y ya se está acercando el vasoespasmo y apenas detectamos eso, le decimos al especialista lo que está pasando e inmediatamente comienzan tratamiento con nimodipina Nimodipina, o cualquier claro. otro parecido que entonces evita que el paciente haga el vasoespasmo antes de que manifieste la clínica de eso. No sé si tienes ahí un caso que hicimos que sospeché una, ¿te acuerdas? Una arteritis temporal Ujú. y una paciente portadora de una espondilitis anquilosante, una cosa, ¿recuerdas ahí? Ciarrillo. Ok, déjame Y buscarlo hicimos aquí. un abordaje interesante transorbitario en una paciente que tenía sospechas de una arteritis temporal cursando con una espondilitis anquilopoyética, ¿no? Ok, ¿cómo se llamará? María Ciarrillo. SC. Ah, sí, sí. Ok, ok, ok. Déjame, Ok, vamos a explica un verlo, poco esa, vamos a ¿no? verlo. Sí, este caso ya lo recuerdo, me pareció bastante interesante por la curva que nos mostró este paciente en Eh, el espectrograma. y casi todo al mismo lado, ¿no? Tanto la oftálmica Ujú. como creo que la vertebral estaban decapitadas. Sí, Llamó la atención, exactamente, lo cual sí. nos obligó a medicarla con esteroides y mandársela a su médico reumatólogo para considerar terapia biológica Sí, o alguna otra que él considerase, ¿no? los picos aquí, las curvas que en el espectrograma nos llamaron bastante la atención porque normalmente hay un pico y después viene otro pico pero más corto, más Si bajo. quiere enseñar las oftálmicas Ujú. y creo que la cerebral posterior y la basilar estaban decapitadas, compara, la izquierda estaba muy decapitada, Sí, oftálmica, vamos a ver la porque fue en oftálmica. otro, mira, casi no le mira esta oftálmica, compáralas allí, ¿no? Esta Sí, oftálmica, la oftálmica siempre presenta un patrón de alta resistencia, sí, pero en este pero en caso el era caso, en llamativo el y era caso el de lado ella, afecto, ¿no? El lado ujú, de la molestia, ¿no? sí. En una paciente portadora de una espondilitis. Y vimos que, bueno, lo que es el índice de Lindergaard, aunque está dentro de los patrones normales, de este lado estaba un poquito ya Era alterándose, asimétrico, era llamativo, era ya bastante a llamativo. pesar de que estaba en el rango, ¿eh? Sí, esta tabla nos resume todo lo que son los valores para tenerlo en una forma más comparativa allí. Pero sí, son hallazgos que vamos teniendo cada vez que vamos viendo más estudios. Yo, si hay algún paciente viendo esto, yo le digo incluso a los médicos que siempre recomienden como un estudio de rutina que se haga, aunque sea una vez al año el paciente, porque es mucho más sencillo que hacerlo que una resonancia, una tomografía. No requiere irradiación como estos estudios. Y si es necesario, bueno, se hacen esos estudios. Pero esto pudiera ser un punto de partida para ver si hay Yo algún signo creo, de y alarma. estandarizarlo, porque es una manera de valorar, es un sorbi Ujú. del aparato del árbol vascular. Entonces uno tiene una idea más o menos, sobre todo esos pacientes que tienen factores de riesgo, como tú lo decías, hipertenso, diabetes, sobrepeso, sedentarismo, tabaquismo, etcétera, ¿no? Esos serán candidatos firmes a una realización de este tipo de estudios, Claro, ¿no? por ejemplo, un paciente que va a ser sometido a una cirugía, sea cual sea, le mandan a hacer una evaluación cardiovascular para ver cómo está su corazón, su sistema cardíaco, incluso evalúan su sistema respiratorio, pero no se evalúa mucho ese árbol vascular cerebral. Entonces, con una prueba sencilla podemos determinar No invasiva. no invasiva, podemos determinar si el paciente tiene o no tiene riesgo y tomar las medidas para que no haya una complicación Así intraoperatoria. es, así es. Excelente, Ujú. excelente. Bueno, ¿tienes algo más que comentar? ¿Quisiera expresar algo más? Bueno, estén atentos a las redes donde vieron esta publicación del webinar, porque creo que pronto podemos seguir haciendo otro webinar parecido donde podamos ver otras ventajas del uso de la ecografía robótica transcraneal. Sí, de hecho eso que dice Juan Pablo es importante. Quizás estimamos unos 4 o 3 webinars más. Hablaremos sobre hemorragia subaracnoidea y vasoespasmo, que lo expresaste ahorita.
manejo de trombolisis con la sonda robótica, que es interesantísimo, y ese paciente que está en la unidad de cuidados críticos aquejado de un evento isquémico o hemorrágico o inclusive tumoral. Manejo de paciente crítico, pero con sonda robótica. Entonces son temas de webinar que muy probablemente implementaremos en las próximas charlas que haremos, que es este conversatorio que hicimos hoy. Bueno, no me queda más que dar las gracias a todos los que participaron activamente en este webinar. Se conectaron bastantes personas y bueno, quedan cordialmente invitados para futuras reuniones, Dios mediante, ¿sí? No Muy sé buenas si tardes a hay todos. preguntas aquí, ¿no?